Pues vamos a ir ya con En Contexto. Ya saben que en este espacio, aquí de France 24, vamos a ahondar en una de las principales noticias del día. Y hoy me acompaña Marta Moya, que vuelve a este espacio de France 24. Hola Rodrigo, buenas tardes. Muy buenas tardes ya. Vamos a hablar de un tema del que hemos estado hablando toda la mañana, parte del día ya, que son estos misiles de largo alcance, ¿no? Que aparentemente ya parece que Washington sí ha dicho a Ucrania que va a poder utilizarlos contra territorio ruso. Son los misiles ATACMS en concreto, ¿verdad? ¿Qué son estos misiles? Bueno, Rodrigo, pues la noticia la daban ayer en primicia periódicos como el New York Times o el Washington Post y enseguida se hicieron eco otros medios. Y aunque la Casa Blanca no se ha pronunciado, sabemos que el gobierno de Joe Biden, con base en estas informaciones, ha revertido la prohibición que pesaba sobre los misiles de largo alcance enviados a Ucrania a principios de este año. Ahora el ejército de Kiev podrá usar en territorio ruso los misiles ATACMS, un cambio en la política estadounidense que no es menor, ya que además se da a escasos 2 meses de que Biden abandone la Casa Blanca y, por supuesto, la noticia cayó de manera diametralmente opuesta en Kiev y en Moscú. Escuchemos. Estados Unidos está directamente implicado en este conflicto. Está en vías de aumentar el alcance de los sistemas de armas que ya suministra. Esto no cambiará fundamentalmente el resultado de la operación militar especial. Tendremos éxito, pero causará más problemas a la propia Ucrania. Uno de los puntos principales es el largo alcance de nuestro ejército. Hoy se habla mucho en los medios de comunicación de que hemos recibido permiso para las acciones pertinentes, pero los ataques no se hacen con palabras. Tales cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí mismos. Todavía, Rodrigo, no conocemos ni de la boca de Joe Biden ni la de Donald Trump los porqués y las valoraciones de esta decisión en este momento. Por el momento, en la televisión rusa se advierte que los demócratas de salida del poder buscan agitar el panorama geopolítico antes de la llegada del republicano al despacho oval, quien ha dicho, recordemos, que acabará la guerra en 24 horas, sin especificar, eso sí, Trump, a qué costo para las partes. En reacción a eso, muchos políticos estadounidenses ya han dicho que los demócratas están tratando de iniciar una tercera guerra mundial antes de abandonar la Casa Blanca. Quien sí se pronunció ayer fue Donald Trump Jr., el hijo del presidente electo, también haciendo referencia a la retórica de la Tercera Guerra Mundial y al enriquecimiento del sector armamentístico en Estados Unidos. Un mensaje que ha sido retuiteado en la red social X por María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. Veamos. El complejo militar industrial parece querer asegurarse de que la Tercera Guerra Mundial comience antes de que mi padre tenga la oportunidad de crear la paz y salvar vidas. Tienen que asegurar esos trillones de dólares. Al infierno la vida, imbéciles. Bueno, Marta, pues aquí desde luego hay un giro discursivo de acción también por parte de Washington después de que se enviaran ya en enero, bueno, al principios de año estos misiles hacia Ucrania. Efectivamente, recordemos que Joe Biden decidió enviar los misiles ATACMS a principios de año de manera bastante silenciosa, sin hacer mucho ruido ni interno ni externo. Pero lo hizo con una condición: solo se podrían utilizar esos misiles en territorio ucraniano. Así lo confirmaba entonces el Departamento de Estado. Sí, puedo confirmar que Estados Unidos proporcionó a Ucrania ATACMS de largo alcance por indicación del presidente. En febrero, el presidente ordenó discretamente a su equipo de seguridad nacional que enviara misiles ATACMS a Ucrania para su uso dentro del territorio soberano ucraniano. Durante meses, la amenaza de la escalada por el envío de este armamento fue constante. Recordemos que no solo era Estados Unidos, Rodrigo, sino que Francia y Reino Unido también enviaron sus misiles de largo alcance, Storm Shadow, Scalp, para las defensas de Kiev. Unos misiles que solo se podían accionar con la luz verde de Washington. Ahora, tanto Berlín como París, tanto Reino Unido, Londres como París están pensando seguir los pasos de su aliado occidental. Algo que parece que de momento no interpela a Berlín, a Alemania. Quisiera que escucháramos ahora unas declaraciones del embajador ruso ante Naciones Unidas del pasado mes de septiembre, cuando esa amenaza de la guerra total crecía e incluso llevó a Putin a revisar su doctrina nuclear. Si realmente se toma la decisión de levantar las restricciones, eso significará que a partir de ese momento los países de la OTAN estarán librando una guerra directa con Rusia. En este caso tendremos que, como comprenderá, tomar las decisiones pertinentes con todas las consecuencias que esto implicaría para los agresores occidentales.
Hablábamos brevemente de Berlín, parece que desde la Cancillería además dicen que sigue siendo quizás una línea roja para Olaf Scholz el envío de estos misiles. Bueno, la amenaza de escalada la ha vuelto a hacer hoy también el gobierno ruso, pero claro, Marta, hay que intentar comprender por qué llega ahora este anuncio. Pues a ver, Rodrigo, leyendo algunos análisis estas últimas horas, parece que Joe Biden podría haber tomado la decisión por diferentes motivos o por todos a la vez. Por un lado, se podría estar mandando un mensaje al gobierno norcoreano de que no se inmiscuya en guerras que no le pertocan, ya que recordemos, recientemente Pyongyang ha desplazado a unos 10.000 soldados a la parte fronteriza rusa para combatir del lado de Moscú. Por otra parte, el uso de estos misiles en territorio ruso podría intentar favorecer la defensa de la región rusa de Kursk por parte de los ucranianos, y eso podría llevarlos eventualmente a tener una mejor posición en unas también eventuales conversaciones de alto el fuego cuando llegue Trump a la Casa Blanca. Y luego hay quienes dicen que Biden busca dejarle al republicano un escenario hostil con su supuesto aliado Putin una vez llegue al despacho oval. Maravillosas las relaciones internacionales, lo que pasa es que hay vidas en juego también de por medio cuando se hace política. Bueno, Marta, por otro lado está desde luego Rusia, ¿verdad?, que hemos dicho ya ha advertido de esa posible escalada, pero claro, ¿qué va a hacer si Ucrania llega a atacar territorio ruso realmente con estos misiles? Pues Rodrigo, este es un tema muy importante, ya que según un análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra y la organización Critical Threats, este advierte que en las cifras más conservadoras hay más de 200 objetivos militares y paramilitares rusos que están dentro del rango de alcance de estos misiles estadounidenses. Hablamos de bases aéreas, centro de almacenamiento de municiones, batallones de infantería, o sea, objetivos bien importantes. Y los rusos, también leyendo análisis, sobre todo en la prensa aliada del Kremlin, pues se plantean varios escenarios de respuesta que van desde activar las defensas aéreas para interceptar esos misiles, a redoblar los ataques en Ucrania, trasladar armas de precisión a territorios hostiles con Washington como una amenaza, y ya escenarios mucho más remotos como atacar directamente a Estados Unidos o usar ya en el último escenario armas nucleares. Bueno, esperemos que la disuasión nuclear siga siendo efectiva hoy en día también, porque estaríamos entrando ya en una esfera totalmente diferente. Hablabas, desde luego, de ese rango de acción de los misiles, pero ¿cuál es el rango? ¿Qué tipo de misiles son los que podría estar utilizando Ucrania ahora? Bien, pues son misiles guiados de alta precisión, un armamento conocido como tierra-tierra que se acciona desde un vehículo. Tienen un alcance de 300 kilómetros y cuentan estos ATAC-MS con una ojiva de fragmentación explosiva de unos 220 kilos. Como dato curioso, se emplearon por primera vez con éxito en la guerra de Estados Unidos contra Irak, esa operación Tormenta del Desierto, entre 1990 y 1991. Y ahora bien, ¿qué los fabrica, Marta? Para terminar, Rodrigo, se estima que Estados Unidos cuenta con unos 1.200 misiles de largo alcance de este tipo y los fabrica la empresa Lockheed Martin, basada en el estado de Maryland. Esta es la principal proveedora de armas al gobierno de Washington, D.C. Solo en 2023 le compró armamento por casi 50.000 millones de dólares y en 2022 fue esta empresa la mayor productora de armas a escala mundial. Ahora, además, aupada también por la guerra de Israel en Gaza, en Líbano y pues en Ucrania además. Pues Marta, muchísimas gracias, porque es muy importante entender estos datos técnicos, pero sobre todo qué es lo que puede pasar, qué posibles razones haya tenido Washington para permitir el uso de estos misiles. Gracias. Gracias a ti, Rodrigo. Bueno,